Muchísimas gracias, compañero, muy amable, usted también. Pero vea lo que les tengo que contar, aunque la mayoría de los desmayos no son graves, es importante saber qué hacer, saber reaccionar ante esta situación, porque usted le podría salvar la vida a un ser querido si sabe este tipo de maniobras. Está con nosotros el doctor Gabriel Madrid para hablarnos de este tema. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muy bien, por dicha. Doctor, ¿cuáles son las principales causas para que una persona se desmaye? Te explico, para identificar las principales causas son más sencillas algunas, otras son más complejas, desde una hipoglicemia, que es una disminución en el nivel de glucosa en sangre, la disminución en la presión arterial, incluso hasta un mareo puede provocar que una persona se desmaye, como conocen popularmente. Aquí hago un paréntesis para explicar dos cosas. El desmayo es un término muy popular. Médicamente conocemos dos términos importantes, que es síncope, que es cuando hay un desvanecimiento con pérdida de conciencia, y una lipotimia, cuando hay un desvanecimiento pero no hay pérdida de conciencia. El paciente está despierto y usted puede hablar con él, etcétera. Que se da mucho en casos, por ejemplo, cuando hay disminuciones de la glucosa o las hipoglicemias o las hipotensiones, que son disminuciones de la presión arterial. Entonces, un síncope, para que nos quede claro, ¿qué sería? Un síncope es cuando la persona no te responde, está totalmente en el suelo y no te responde, y es donde nosotros tenemos que aplicar la alerta y llamar al 911 o 911, ¿verdad? En este caso, porque estamos ante una situación más compleja. Muy bien. Posiblemente. ¿Y un desmayo sería? Un desmayo, en este caso, es como, por decirlo médicamente, no existe, ¿ok? El término no existe, sino que sería justamente para el desmayo, es cualquier persona que se desvanece, con pérdida de conciencia o sin pérdida de conciencia. Muy bien, correcto. Okay. ¿Qué pasa si hay pérdida de conciencia? La verdad es que uno lo que se pregunta es, ¿estará vivo o no? Sí, en estos casos es cuando nosotros tenemos que actuar. Evidentemente, cuando yo veo una persona desplomada en el suelo, no me voy a quedar con los brazos cruzados. No. Más si es un familiar, un amigo, una persona que nosotros conocemos, inmediatamente tenemos que aplicar un estímulo a la respuesta del paciente. Tenemos que acudir a él, en este caso, por ejemplo, y yo tengo que manipular al paciente para saber si él verdaderamente está consciente. ¿Cómo lo hago? De una manera muy sencilla. Nada más me acerco y lo estimulo, lo muevo y le digo, señor, ¿se encuentra bien? Mamá, papá, ¿se encuentra bien? ¿Me escucha? Y así estoy estimulando. Si él me responde, evidentemente tiene conciencia. Si no me responde, es porque no hay una conciencia y estamos ante una situación más compleja. ¿Qué podría ser en este caso una complicación? Un evento cerebrovascular o algún tipo, como conocen popularmente, un derrame cerebral, o inclusive un paro cardiorrespiratorio. Los paros cardiorrespiratorios, sí estamos hablando de ya palabras serias, en las cuales tenemos que acudir con un servicio de emergencias, tenemos que pedir el 911. Si estamos capacitados para hacer maniobras de RCP, de soporte básico, las podemos gestionar. Casi nadie, si no es personal médico, está capacitado para hacer estas maniobras, y más bien podemos empeorar la situación. Entonces tenemos que tener en cuenta, y lo número uno que tenemos que realizar para saber si el paciente está con vida o sin vida, que también es importante, es tomar el pulso. ¿Cómo tomo yo el pulso en este caso? Vieras que existen dos maneras. Una de las más sencillas es a nivel carotidio. Este musculito se llama esternocleidomastoideo, y lateralizado a él se encuentra el pulso carotidio o la arteria carotidia. Entonces acá yo puedo sentir cuando brinca la sensación de esa arteria. Ahí estamos hablando que este paciente tiene pulso. Y si no tiene pulso, vea, yo se lo digo porque a mi mamá le pasó que le dio un paro respiratorio. Entonces, obviamente no estoy capacitada para hacer eso, pero uno tiene que saber reaccionar en el momento, porque si no, la situación puede ser trágica. ¿Cuándo requiere atención urgente y cómo lo hacemos, doctor? Si el paciente está en un paro cardiorrespiratorio, tenemos que actuar en el momento 1. Claro. ¿Por qué? Porque si duramos mucho tiempo sin darle maniobras a este paciente, el oxígeno en su cerebro va a disminuir y va a presentar unas secuelas bastante complejas, inclusive la muerte. ¿Qué tenemos que realizar? Una vez de que nos aseguramos de que este paciente no tiene pulso, podemos ver también las respiraciones, cuando hay una expansión torácica. Si el paciente tampoco tiene expansión torácica, quiere decir que está ante un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, se llaman maniobras de RCP. Colocamos una mano, normalmente yo siempre digo, cuando doy el curso, ponemos la mano dominante sobre la mano no dominante, intercalando los dedos, y vamos a colocar la mano justo un poquito más arriba de la terminación del esternón, que se conoce como apófisis sifoides, que es como un piquito que tenemos acá en el tórax,
Más arriba de ahí vamos a colocar nuestras manos en esta posición, con los codos totalmente extendidos, sin tener una flexión, vamos a generar compresiones, de esta manera. ¿Cuánto de profundidad? Aproximadamente 5 centímetros de profundidad se tiene que generar para que tengamos una buena compresión. ¿Cuántas vamos a realizar? Vamos a realizar 30 compresiones. Siempre vamos a realizar 30 compresiones. Posterior a las compresiones, el paciente tiene que ventilarse con oxígeno. ¿De dónde vamos a agarrar el oxígeno si nosotros no tenemos oxígeno en la casa? De nosotros mismos, exacto. Entonces, vamos a utilizar 2 ventilaciones posterior a las 30 compresiones que vamos a realizar. Tapamos la nariz del paciente, solamente con el aire que nosotros tenemos dentro de nuestros pulmones vamos a soplar. 2 veces. 2 veces, exacto. ¿Y qué sigue? Compresiones 30. nuevamente. Y eso es lo que tenemos que realizar hasta que el servicio de emergencias, la ambulancia o cualquier médico o equipo llegue al lugar. Antes de eso, no podemos parar de hacer esas cosas, porque con estas compresiones nosotros estamos aportando la irrigación, o sea, que la sangre llegue al oxígeno, si llega a la sangre, llega el oxígeno, que la sangre llegue al cerebro, si la sangre llega al cerebro, llega el oxígeno y podemos mantener al paciente con vida. Cuando no están en esta situación de paro cardiorrespiratorio es más fácil manejarlo. Perfecto, está bien. Doctor, le agradecemos mucho porque esta explicación puede salvar vidas. Esto le salvó la vida a mami también. Muchas gracias. Me estabas contando y me alegra mucho por su mamá. Gracias. De verdad, un saludo y muchas gracias. Gracias.